Siempre creí que el silencio de una casa vacía era sinónimo de paz. Ya sabes, esa calma de una tarde de martes, cuando el sol entra por la rendija de la cortina y se ven las motitas de polvo bailando en el haz de luz. A mí me encantaba ese momento, pero fue exactamente en un día así, rodeada por lo que yo juzgaba ser la tranquilidad de mi hogar bendecido, que mi mundo se vino abajo con un sonido que jamás se borrará de mi memoria. No fue un grito de dolor, ni el ruido de algo rompiéndose. Fue un gemido, un susurro ronco diciendo, «Ay, Dios mío», viniendo de adentro de mi propia recámara. El problema, manita, no era clamar a Dios. El problema era quién estaba clamando y lo que encontré cuando giré la perilla de la puerta. Aquella escena, ver a mi marido, el hombre con quien compartí 30 años de vida, en los brazos de alguien que debería ser el guardián de nuestra moral, nuestro párroco, fue como recibir un balazo en el pecho sin sangrar por fuera. Pero existe un detalle en esta historia, algo que estaba en la mesa de noche en ese exacto momento y que yo, en el shock, ignoré. Un pequeño objeto de madera oscura que explicaba no solo la traición, sino un secreto de décadas que envolvía a nuestra familia entera. Y es por causa de ese secreto, que solo te voy a contar al final de esta plática, que logré mantenerme de pie. Quédate conmigo, porque lo que tengo para contarte hoy no es solo sobre dolor, es sobre cómo la verdad, por más fea que sea, es la única cosa que nos libera. Antes de contarte cómo llegué hasta esa puerta entreabierta, deja que me presente bien, porque aquí estamos en confianza. Me llamo Lupita, tengo 54 años y te hablo desde Puebla de Los Ángeles, aquí en el estado de Puebla. Una tierra de iglesias en cada esquina, de campanas repicando y de mucha tradición, donde el qué dirán pesa más que una losa. Y mira, si alguna vez has sentido que tu intuición te estaba gritando, pero te tapaste los oídos por miedo a lo que ibas a descubrir, dale clic ahora mismo al botón de suscribirse. Entra a nuestra familia aquí del canal, porque aquí nos apoyamos entre nosotras. Y quiero saber mucho dónde estás ahorita. Escríbeme en los comentarios tu ciudad y tu estado. Quiero imaginarte ahí del otro lado escuchándome, agarrándome la mano mientras revivo este día. Nuestra vida, mía y de Rogelio, siempre fue guiada por lo que los demás veían. ¿Ubicas a esa pareja de comercial de televisión, pero versión de provincia? Éramos nosotros. Rogelio siempre fue un hombre reservado, de pocas palabras, banquero jubilado, de esos que usan camisa de botones hasta en domingo de carne asada. Nos casamos jóvenes. Yo tenía 24 años, él 27. Fue un noviazgo respetuoso, de esos de sentarse en la sala vigilados por la abuela, seguido de una boda en la catedral con todo lo que mandan los cánones. Flores blancas, el coro cantando el Ave María y la bendición de Dios. O al menos eso era lo que yo creía. Durante 3 décadas fui la esposa perfecta. La maestra de español que cuidaba de la casa, almidonaba las camisas, hacía las conchas y el atole para la merienda, y nunca, jamás, cuestionaba las llegadas tarde del marido. Rogelio era un hombre bueno, le decía yo a mis vecinas. Nunca me levantó la voz, nunca dejó que faltara nada en la casa. Pero mirando hacia atrás ahora, con los ojos de la mujer que soy hoy, me doy cuenta de que él tampoco nunca me miró con deseo de verdad. Nuestro amor era tibio, como un café que se dejó demasiado tiempo en la mesa. Había cariño, había respeto, pero faltaba esa lumbre que una lee en las novelas y finge que no hace falta en la vida real. El cambio comenzó de forma sutil, cerca de 6 meses antes del día fatal. Rogelio, que siempre fue católico de ir a misa solo los domingos por compromiso social, de repente tuvo un despertar espiritual. Fue lo que él me dijo. Empezó a frecuentar la parroquia de la colonia vecina, la del Rosario, con una constancia que me espantó. Decía que estaba ayudando en la organización de las fiestas patronales, en la contabilidad de la iglesia, que había encontrado un nuevo propósito ayudando al padre Anselmo en las obras sociales. Yo, de mensa, pensé que era lindo. Mira nada más, pensaba. Mi marido se está volviendo un hombre más sensible, más caritativo en la vejez. Lo animé. Le preparaba tortas para que llevara a las reuniones. Hasta me ofrecía ir con él algunas veces, pero él siempre tenía una excusa lista, suavecita, para mantenerme lejos. Decía,
No, Lupita, allá hay mucho polvo, están remodelando, son cuentas aburridas, quédate descansando, que ya trabajaste demasiado toda la semana. Y yo me quedaba en la casa, viendo la telenovela, mientras él salía perfumado, bañadito y rasurado, para contar el dinero de la limosna, un martes por la noche. Mi intuición femenina, esa vocecita que vive en la boca del estómago de nosotras, empezó a susurrar. No eran celos de otra mujer, fíjate bien. Yo no lograba imaginar a Rogelio, ese hombre metódico y medio gruñón, tirándole la onda a alguien en la calle. Parecía imposible, pero había algo diferente. Andaba más ligero, cantaba en la regadera, se compró camisas nuevas, cosa que él detestaba hacer. Y el celular, ¡ay, el celular! Antes lo dejaba tirado en la mesita de la sala, sin pila. Ahora vivía en su bolsa, con contraseña y siempre boca abajo. Una tarde de jueves salí más temprano de la escuela. Tenía una junta pedagógica que se canceló de última hora. Decidí no avisar. Pensé en darle una sorpresa, pasar al mercado, comprar los ingredientes para hacer un mole poblano que a él le gustaba tanto y preparar una cena especial. ¿Quién sabe? Y rescatábamos un poco de ese calor que faltaba, ¿verdad? Llegué a la casa como a las 3 de la tarde. Su carro estaba en la cochera. Se me hizo raro, porque a esa hora él solía estar en la tal contabilidad de la iglesia o resolviendo cosas en la calle. Entré en silencio, no por querer espiar, sino porque no quería arruinar la sorpresa. Me quité los zapatos en la entrada para no ensuciar el piso que acababa de trapear. La casa estaba en un silencio absoluto, ese silencio que antecede al temblor. Fui caminando por el pasillo, con las bolsas del mercado en la mano, y fue cuando lo escuché. Primero, pensé que la televisión estaba prendida. Eran voces bajas, ahogadas, pero a medida que me acerqué a la puerta de nuestra recámara, que estaba apenas emparejada, el sonido se hizo clarito. No era plática, eran suspiros, eran tronidos de besos. Mi corazón se aceleró de tal manera que sentí que se me iba a salir por la boca. Las bolsas me pesaban toneladas en los dedos. Me quedé paralizada ahí en el pasillo, sintiendo un frío subirme por la espalda, aunque hacía un calorón afuera. Fue entonces que escuché la voz de mi marido, esa voz que rara vez usaba conmigo, una voz cargada de urgencia y pasión. Y luego, la otra voz, una voz de barítono, profunda, inconfundible, diciendo aquella frase: «Ay, Dios mío, Rogelio». No era una voz de mujer, no era la voz de la vecina, ni de una compañera de trabajo. Yo conocía esa voz. La escuchaba cada domingo en el sermón. Era la voz del padre Anselmo. En ese segundo, el tiempo se detuvo. Todas las piezas del rompecabezas de estos últimos meses embonaron en mi cabeza con una violencia brutal. Las reuniones nocturnas, la loción, la vanidad repentina, la falta de interés en mí. No era otra mujer. La traición era mucho más compleja, mucho más profunda. Mi mente rechazaba la información. No puede ser, pensaba. Lupita, estás loca, te estás imaginando cosas. Pero yo necesitaba ver. Necesitaba tener la certeza que destruiría mi vida, pero que confirmaría que yo no me estaba volviendo loca. Respiré hondo, sintiendo el olor a cera del piso mezclado con mi propio miedo, y empujé la puerta. La escena que vi no tenía nada de sagrado. Nuestra recámara, el santuario de nuestro matrimonio, estaba profanado. Ropa tirada por el suelo. La sotana negra, con esos botones en fila, estaba aventada encima de mi sillón de lectura, como un trapo viejo. Y en nuestra cama, en las sábanas que yo había bordado con nuestras iniciales, estaban los dos. No grité. La voz se me fue. Solo atiné a soltar las bolsas en el suelo. El ruido de las latas de media crema golpeando la madera sonó como un balazo en ese cuarto. Ellos se asustaron. El brinco que dieron fue inmediato. El padre Anselmo, un hombre al que yo le besaba la mano los domingos, intentó taparse con la sábana, con los ojos pelones del pánico. Rogelio se puso pálido, blanco como papel, y la primera cosa que hizo no fue mirarme a mí. Fue mirar la sotana en el sillón, como si quisiera ponérsela mágicamente y desaparecer de ahí. «Lupita», tartamudeó Rogelio, encuerado, vulnerable y patético. «No es lo que tú estás pensando. Es increíble cómo los hombres siempre dicen esa frase, ¿verdad?
incluso cuando la realidad está ahí, desnuda y cruda, literalmente. Lo miré a él, miré al cura, y sentí unas ganas de vomitar terribles. Pero fue ahí que mis ojos dieron con la mesa de noche al lado de donde estaba el padre. Había un sobre manila abierto y cayendo de adentro una fotografía antigua en blanco y negro. Una foto que no debería estar ahí. Una foto que parecía haber salido de un pasado que él juraba haber enterrado hace 30 años. En aquel momento de horror, esa foto me intrigó más que verlos desnudos, porque esa imagen significaba que aquella traición no era solo carnal. Había una historia ahí, una trama tejida mucho antes de que yo entrara a esa casa como esposa. El padre Anselmo no era solo un amante ocasional. Él era el pasado regresando para cobrar una cuenta carísima. Di un paso para atrás, sintiendo mis piernas temblar como gelatina. Mi casa, mi refugio, se había transformado en un teatro de mentiras. Y yo era la única en el público que no se sabía la trama de la obra. «Salgan de aquí», susurré. La voz me salió débil, ronca. «Lupita, por el amor de Dios, vamos a platicar», dijo el padre Anselmo, recuperando la postura de autoridad, aún en esa situación ridícula. «No se atreva a decir el nombre de Dios aquí adentro», le respondí. Y esta vez la voz me salió firme, cargada de una furia que ni yo sabía que tenía. «Salgan de mi casa ahorita mismo, o grito tan fuerte que toda Puebla va a escuchar lo que el santo párroco hace en las tardes de jueves». Empezaron a vestirse torpemente. Fue la escena más humillante y al mismo tiempo liberadora de mi vida. Ver a esos dos hombres que tenían tanto poder sobre mí, uno emocional y el otro espiritual, haciéndose bolas con los pantalones, tropezándose con los zapatos. Pero lo peor todavía estaba por venir, porque cuando salieron, apurados, con Rogelio ni mirándome a la cara y el padre escondiendo el rostro, me quedé sola con esa foto que se cayó del sobre. Me acerqué a la mesa de noche, con las manos temblorosas, y agarré el papel envejecido. Lo que vi en esa imagen hizo que el piso desapareciera de una vez bajo mis pies. Si yo creía que la traición en mi recámara era tocar fondo, estaba equivocada. El hoyo era mucho más profundo. Aquella foto revelaba una conexión entre mi familia y la familia de Rogelio que nadie nunca me había contado. Una conexión prohibida. Y fue ahí que entendí que mi matrimonio, desde el primer día, tal vez nunca fue una elección, sino una consecuencia de un pecado cometido mucho antes de que yo tuviera voz ni voto. Cuando la puerta de la entrada se azotó, el sonido retumbó por la casa como si fuera un trueno, anunciando el fin de la tormenta y el inicio de la devastación. Me quedé ahí, parada en medio del cuarto, con el olor de ellos todavía impregnado en el aire. Era una mezcla empalagosa de almizcle, sudor y esa loción de lavanda barata que usaba el padre Anselmo y que yo, irónicamente, siempre le chuleaba después de misa. Mis piernas cedieron. No me desmayé, pero me fui resbalando despacito hasta sentarme en el piso frío de madera, abrazada a esas bolsas del mandado, como si fueran salvavidas en un mar picado. La primera reacción no fue el llanto, fue el asco, unas ganas incontrolables de arrancarme la propia piel. Miré la cama. Ese mueble, que compramos a 12 meses sin intereses cuando nos casamos, que vio el nacimiento de nuestros sueños, ahora parecía un altar de sacrificio donde mi dignidad había sido inmolada. Me arrastré hasta allá y en un arranque de furia repentina arranqué la sábana. Jalé con tanta fuerza que mis uñas rasgaron la tela. Aventé todo al suelo, almohadas, colcha, todo. Yo quería quemar eso. Quería prenderle fuego al cuarto y ver todo volverse ceniza, porque tal vez el fuego fuera la única cosa capaz de purificar lo que había pasado ahí. Pero entonces, mis ojos regresaron a la fotografía que yo había dejado caer en el tapete. La curiosidad, ese cuchillo de doble filo, habló más fuerte que el asco. Me limpié las lágrimas que empezaban a nublarme la vista y agarré el papel fotográfico. Era una foto vieja, con los bordes dentados, con ese grano típico de los años 90. La imagen estaba un poco amarillenta, pero lo suficientemente nítida para terminar de romper lo que quedaba de mi corazón. En la foto estaban dos muchachos jóvenes, sentados en la barda de piedra del templo de San Francisco, aquí mismo en la ciudad. Uno de ellos, con el cabello tupido y negro, sonriendo de una manera tímida, era Rogelio.
Estaba joven, con la misma cara de 27 años que me esperó en el altar. El otro muchacho, al lado de él, con una mano posesiva sobre el hombro de mi marido y una mirada de adoración indisimulable, era Anselmo, sin sotana, vistiendo una camisa de franela a cuadros, pero era él, inconfundible. Volteé la foto. Al reverso, con la caligrafía dibujada de Rogelio, la misma letra que firmó nuestra acta de matrimonio, estaba escrito: mi único y verdadero devoto, 1994. 1994, el año en que nos casamos, el año en que yo entré a la iglesia vestida de blanco, creyendo que era la protagonista de su vida, cuando en verdad no pasaba de ser un disfraz, una cortina de humo para esconder un amor prohibido que ya existía antes incluso de que yo supiera qué era amar. Aquello no era un resbalón, un momento de debilidad de la carne, era una vida entera de mentiras. Yo fui la esposa de fachada para un hombre que amaba a otro, y ese otro era el hombre que nos casó. El padre Anselmo celebró nuestro matrimonio sabiendo que el novio le pertenecía a él. Las náuseas vinieron fuertes esta vez. Corrí al baño de la recámara y vomité. Vomité el desayuno, vomité la comida y principalmente vomité los 30 años de ceguera. Mientras me lavaba la cara en el lavabo, mirando mi imagen en el espejo, las arrugas alrededor de los ojos, las canas que me pintaba religiosamente para que él me viera bonita, sentí una rabia creciendo. Ya no era tristeza, era un odio frío, calculado. Regresé a la recámara decidida. Si había una foto, habría más. El sobre manila en la mesa de noche todavía tenía papeles adentro. Lo agarré con las manos mojadas. Eran cartas, decenas de cartas. No correos electrónicos, no mensajes de celular, sino cartas escritas a mano en papel cebolla, guardadas con un cuidado que él nunca tuvo con mis cosas. Empecé a leer, sentada ahí en el suelo, en medio del desastre de la cama deshecha. Eran declaraciones de amor, relatos de encuentros furtivos en la sacristía, planes de viajes que harían cuando se jubilaran. Había fechas recientes y fechas antiguas. En una carta de hace 10 años, Anselmo escribía: Lupita es una buena mujer, Rogelio, pero ella es nuestro calvario necesario. Sin ella, la sociedad nos destruiría. Dale gracias a Dios por ser tan ingenua. Ingenua. La palabra me cortó como navaja. Se reían de mí. Le daban gracias a Dios por mi estupidez. Durante años le cuidé la ropa a Rogelio, le hice sus platillos preferidos, lo cuidé cuando le dio aquella neumonía grave, y a cambio, yo era llamada Calvario Necesario. Yo era el escudo que protegía su romance de las miradas de la ciudad mocha. Cuéntame aquí en los comentarios, comadre. ¿Qué harías tú si descubrieras, después de 30 años, que tu matrimonio fue solo un teatro para encubrir el romance de tu marido con el cura del pueblo? ¿Tendrías fuerzas para seguir investigando o hubieras agarrado tus maletas y desaparecido de ahí en ese mismo instante? Quiero leer tu opinión, porque en ese momento me sentí la mujer más sola del mundo. Necesitaba aire. La casa me estaba asfixiando. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, testigos mudos de mi humillación. Me levanté, junté las cartas y la foto, y guardé todo en mi bolsa. Esas eran mis pruebas. Si Rogelio creía que iba a salir de esta ileso, estaba muy equivocado. La Lupita ingenua se había muerto en ese cuarto, junto con la santidad del padre Anselmo. Fui a la cocina y me bebí un vaso de agua helada. Mis manos todavía temblaban, pero mi mente empezó a trabajar. No podía confrontarlos sin un plan. Ellos eran poderosos. El padre Anselmo era una figura respetada en la diócesis, amigo de políticos, de gente influyente. Y Rogelio, bueno, Rogelio conocía todas mis debilidades. Si yo simplemente gritaba a los 4 vientos, dirían que estaba loca, histérica, inventando calumnias contra un hombre de Dios. Necesitaba ser lista. Fue cuando mi celular sonó. Era Rogelio. Su nombre parpadeando en la pantalla me dio otro acceso de asco. Dejé que sonara. Sonó 1, 2, 3 veces. Después un mensaje de texto. Lupita, por favor, contéstame. Necesitamos hablar. No hagas ninguna tontería. Anselmo se siente mal. Solté una carcajada seca, sin nada de humor. ¿Anselmo se sentía mal? Pobrecito.
¿Y yo? ¿A quién le importaba lo que yo estaba pasando? Su descaro de preocuparse por el amante antes de preocuparse por la esposa que acababa de destruir era la prueba final de que yo nunca fui nada más que un objeto en esa casa. No contesté. En vez de eso, tomé una decisión. No iba a huir. Esa casa era mía. Yo pagué cada ladrillo con mi sueldo de maestra, calificando exámenes hasta la madrugada. No me iba a salir de ahí para dejarle el nido libre a los tortolitos. Si alguien tenía que irse, no iba a ser yo. Pero había algo en esas cartas que me incomodaba, algo más allá de la traición amorosa. Una de las cartas mencionaba un acuerdo financiero y una donación hecha a nombre de la parroquia que involucraba un terreno de mi familia. El antiguo rancho Los Limones, una tierra que pertenecía a nuestra familia desde hacía generaciones y que Rogelio, recientemente, insistió para que vendiéramos e invirtiéramos el dinero. Dijo que el dinero de la venta ya estaba rindiendo en el banco, pero la carta del cura decía: el dinero de la venta del rancho de su familia ya está en la cuenta de las obras sociales, como acordamos. Nadie va a sospechar. Se me heló la sangre. ¿No bastaba con robar mi juventud, mi confianza y mi amor? ¿También se habían robado mi patrimonio? ¿Todo lo que quedaba de la historia de mi familia? Aquello cambiaba todo. Dejó de ser solo un drama conyugal y se volvió un caso de policía. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién confiar en una ciudad donde el cura cena en casa del comandante y bautiza a los hijos del juez? Estaba rodeada. Decidí que necesitaba salir de casa, no para huir, sino para buscar la verdad sobre ese dinero. Agarré las llaves del carro, pero antes de salir hice cuestión de ir hasta el cuarto de visitas. Agarré toda la ropa de Rogelio que estaba en el closet, trajes, camisas, los pantalones de lino que adoraba, e hice una pila en medio de la sala. No le prendí fuego. Eso sería delito. Hice algo peor. Agarré las tijeras de costura, esas grandes y pesadas, y empecé a picar todo. Corté mangas, corté cuellos, corté la entrepierna de los pantalones. Cada tijerazo era un grito que yo no daba. Cuando terminé, la sala parecía un campo de batalla cubierto de retazos. Sentí un alivio momentáneo, un cansancio físico que calmó un poco la tembladera. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar, llamando a la misa de las 6. Ese sonido, que antes me traía paz, ahora sonaba como una alarma de guerra. Me subí al carro y manejé sin rumbo por unos minutos, hasta que paré enfrente de un lugar que no visitaba hacía años, el registro público de la propiedad. Necesitaba saber el destino de ese terreno, si habían falsificado mi firma, si habían desviado el dinero. Ay, Rogelio, te metiste con la mujer equivocada. La maestra buenita acababa de dar lugar a una leona herida. Me bajé del carro y el viento frío de Puebla me pegó en la cara. Iba a descubrir cada centavo, cada mentira, cada pecado. ¿Y el padre? El padre iba a tener que rezar mucho, porque el infierno que yo iba a traer a sus vidas no tenía agua bendita que lo apagara. Pero lo que descubrí en esa oficina, mi gente, fue mucho peor que un simple desvío de dinero. El documento que el encargado puso enfrente de mí no hablaba solo de venta. Hablaba de un trueque macabro que involucraba el nombre de mi madre. El papel me temblaba en las manos, no por el aire que entraba por la puerta, sino por el choque térmico que me congeló el alma. El documento no era una escritura común de compraventa. Lo que estaba ante mis ojos, registrado con firmas y sellos oficiales, era un término de donación con cargas, fechado 2 semanas antes de mi boda, en 1994. En él, mi madre, doña Chuy, la mujer que yo veneraba como a una santa, que rezaba el rosario todos los días a las 6 de la tarde, donaba el terreno del rancho de la familia a Anselmo de Oliveira, persona física, no a la iglesia. ¿Y la cláusula de carga? Esa fue el puñal girando en la herida. Decía, en letras chiquitas escritas a máquina: la donación se hará efectiva mediante la realización y el mantenimiento del matrimonio religioso entre Rogelio Santos y Guadalupe Ferreira. Mi madre había comprado a mi marido. Tuve que releer aquello 3 veces. Las letras parecían bailar, burlándose en mi cara. El terreno, ese pedazo de tierra donde pasé mi infancia, corriendo entre los árboles, no fue vendido recientemente por Rogelio para invertir,
cómo él me había mentido. Ya le pertenecía al padre Anselmo desde hacía 30 años. Rogelio apenas había finalmente formalizado la transferencia ahora, probablemente porque el padre quería liquidar el patrimonio. Pero lo que me destruyó no fue la pérdida del dinero, fue la traición de mi madre. Mi madre sabía, ella sabía que Rogelio no me amaba. Ella sabía de la relación de él con Anselmo. Y, en vez de protegerme, en vez de librarme de una vida de mentiras, ella negoció con el amante de mi prometido. Ella le pagó al cura con un rancho para que él se diera a su novio, para la hija de ella. Yo fui una mercancía negociada entre dos amantes y una madre desesperada por no tener una hija quedada en la provincia mexicana. ¿Doña Lupita? ¿Se siente bien? La voz del encargado, don Helio, me trajo de vuelta. Me miraba con esa mezcla de lástima y curiosidad de pueblo chico. Estoy nada más checando las fechas, don Helio. Gracias. Salí de ahí tambaleándome. La luz del sol del atardecer parecía demasiado agresiva. Entré al carro y le pegué al volante. Un grito atorado en la garganta salió rasgando, un sonido gutural, feo, de animal herido. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me hiciste esto? La imagen de ella, siempre tan correcta, tan moralista, se deshizo. Me condenó a 30 años de frialdad, a una cama sin pasión, a un marido que suspiraba por otro, todo para mantener las apariencias. Necesitaba respuestas vivas. Mi madre ya estaba muerta. No podía defenderse. Rogelio y Anselmo eran mentirosos profesionales, pero había alguien. Una persona que siempre supo todo lo que pasaba tras bambalinas de esa parroquia y que fue corrida de ahí como perro sarnoso hace unos 5 años. Doña Toña. Ella fue la encargada de limpieza de la casa parroquial por décadas, hasta que el padre Anselmo la corrió alegando incompetencia. Pero en esa época, las malas lenguas decían que ella había visto de más. Prendí el carro y manejé hacia la Colonia del Carmen, una zona más humilde de la ciudad. Mis manos temblaban en el volante, pero no podía parar ahora. Necesitaba saber el tamaño real de ese pozo donde yo había caído. La casa de doña Toña era sencilla, con un portón de fierro despintado y un jardín lleno de hierbas medicinales. Toqué. El perro ladró, y luego se asomó ella por la ventana, con las canas agarradas en un chongo flojo, los ojos desconfiados detrás de los lentes gruesos. ¿Quién es? Soy yo, Toña, Lupita, la hija de doña Chuy, la esposa de Rogelio. Se quedó paralizada. Vi el miedo pasar por la cara de esa señora. Ella sabía. Claro que sabía. ¿Qué quiere aquí, doña Lupita? Yo no tengo nada que hablar con gente de la iglesia. Yo no soy de la iglesia, Toña. Y mi matrimonio se acabó hoy. Los caché a los dos, a Rogelio y al padre Anselmo. La frase funcionó como llave mágica. Sus hombros se relajaron y abrió el portón. Pásale, hija. El café está recién hecho. Yo sabía que este día iba a llegar. Tardó, pero la justicia de Dios no falla. Sentada en su cocina, con una taza de café de olla humeante en las manos, escuché lo que me faltaba para armar el rompecabezas del infierno. Doña Toña no tuvo pelos en la lengua. Mire, doña Lupita, yo vi a Rogelio crecer dentro de esa sacristía. Era monaguillo, después se hizo líder de jóvenes. El padre Anselmo, él siempre tuvo sus preferidos. Pero con Rogelio era diferente. Era obsesión. Cuando ustedes empezaron a noviar, se me hizo raro. A Rogelio no le gustaban las mujeres. Todo el mundo ahí adentro sabía, pero nadie decía nada. Es pecado mortal apuntar con el dedo al ungido del Señor, ¿verdad? Hizo una pausa, mordiendo un pedazo de pan dulce, y siguió, con una mirada de pesar. Su mamá, doña Chuy, que en paz descanse, era una mujer de carácter, pero le tenía pánico al qué dirán. Cuando ella descubrió, porque ella descubrió, ella agarró una carta de ellos, igual a la que usted debe haber agarrado. Ella fue a pedirle cuentas al padre. Yo estaba trapeando el pasillo, oí los gritos. El padre Anselmo dijo que si ella contaba algo, él destruiría la reputación de la familia de ustedes. Diría que Rogelio fue seducido por usted, que usted estaba embarazada. Inventaría cualquier cosa. Entonces, ¿ella me vendió por miedo? Pregunté, sintiendo las lágrimas calientes escurrir. No solo por miedo, hija, por conveniencia. El padre propuso el trato.
Rogelio necesitaba una tapadera, una esposa para parecer un hombre serio y conseguir el ascenso en el banco. Y el padre quería a Rogelio cerca. Su mamá aceptó porque quería verla casada, bien acomodada. Ella creía que con el tiempo Rogelio iba a agarrar la onda, que el matrimonio lo cura todo. Pobrecita. Cerré los ojos. El dolor era físico. Mi vida fue una farsa arquitectada por 3 personas que deberían amarme o guiarme. Y hay más, doña Lupita. Toña bajó la voz, inclinándose sobre la mesa. No es solo el terreno. Hay cosa peor. El padre Anselmo no es solo un cura enamoradizo. Él mueve dinero de la diócesis. Rogelio, como banquero, siempre le ayudó a lavar las donaciones. Usan nombres de fieles difuntos para abrir cuentas. A mí me corrieron porque encontré un cuaderno con nombres. ¿Y sabe qué nombre vi ahí la semana pasada, en una correspondencia que llegó mal aquí a mi casa, de una cuenta vieja? Mi corazón se paró. ¿Qué nombre, Toña? El nombre de su hijo, de Pedrito. Me levanté de la silla de un brinco, tirando el café. Mi hijo murió en el parto, Toña. Hace 30 años. Pues sí, mi hija. Pero para Hacienda y para el banco, Pedro Ferreira Santos está bien vivo. Rogelio era gerente, doña Lupita. Él bloqueó el acta de defunción en el sistema interno del banco. Mantuvo el RFC del niño activo todo este tiempo, moviendo millones en la cuenta de una ONG fantasma de la iglesia. El mundo me dio vueltas. Me apoyé en el fregadero para no caerme. Mi hijo, el bebé que yo lloré por décadas, que visité en el panteón cada día de muertos, llevándole flores azules y cempasúchil. ¿Estaban usando el nombre de mi ángel, de mi hijo muerto, para robar dinero? Aquello no era solo delito, era profanación. Era el mal en estado puro. La rabia que sentía antes se transformó en algo helado, peligroso. Ya no quería nada más separarme. No quería nada más el divorcio. Quería justicia. Quería ver a esos 2 hombres de rodillas, no rezando, sino pagando por cada lágrima, por cada mentira, y principalmente por la memoria de mi hijo. Toña, dije, secándome la cara con el dorso de la mano. ¿Todavía tienes ese cuaderno? ¿O alguna prueba de esa correspondencia? El cuaderno lo quemó él, pero la carta del banco dirigida a su hijo, llegó aquí porque la dirección antigua de la casa parroquial todavía aparece en algunos registros viejos. Yo la guardé. Me dio miedo tirarla y meterme en problemas. Está allá en el fondo del cajón de mi ropa interior. Cuando ella puso ese sobre en mi mano, dirigido a Pedro Ferreira Santos, sentí un peso sobrenatural. Ahí estaba la llave para destruir su imperio. Pero yo sabía que sería peligroso. Estaba tratando con gente que no tenía escrúpulos. Salí de la casa de doña Toña, ya era noche cerrada. Las calles de Puebla estaban vacías, con esa neblina fina bajando. Me subí al carro y miré el sobre en el asiento del copiloto. Tenía las cartas de amor, la foto comprometedora, el documento del terreno y ahora la prueba del crimen financiero usando a mi hijo muerto. Tenía una bomba atómica en las manos. ¿Pero a dónde ir? Regresar a la casa era impensable. ¿Ir a un hotel? Me encontrarían. Fue cuando me acordé de un lugar. El único lugar donde el padre Anselmo no tenía poder. El único lugar donde su sotana no metía miedo. La casa de mi hermano, el único de la familia que nunca tragó a Rogelio y que siempre dijo que el padre tenía mirada de víbora. Él vivía en un ranchito alejado, en la zona rural de Cholula, el municipio vecino. Prendí el carro, decidida. Pero al mirar por el retrovisor, vi 2 luces altas acercándose rápido. Era una camioneta negra, robusta, inconfundible. Era el vehículo oficial de la parroquia. Me estaban siguiendo. El corazón se me disparó. Aceleré. El carro de atrás aceleró también. No era paranoia. Era una cacería. Estaba sola, en una carretera oscura, huyendo de mi marido y del cura de mi ciudad, cargando pruebas que podrían meterlos al bote por años. La adrenalina se apoderó de mí. «Ustedes no me van a agarrar», murmuré, pisando a fondo el acelerador. Pero la carretera vieja a Cholula está llena de curvas traicioneras. Y yo sabía que ellos conocían ese camino mejor que yo. Fue en una de esas curvas, cerca del puente de piedra, que vi su camioneta emparejarse conmigo. Miré para el lado y vi la cara de Rogelio en el asiento del pasajero.
No tenía cara de arrepentido, tenía una expresión de furia asesina que yo nunca le había visto en 30 años. Me hizo una señal para que me parara. El padre Anselmo le echó la camioneta encima a mi carro. Las llantas rechinaron en el asfalto. Me agarré del volante con toda la fuerza que tenía en los brazos. Era mi vida o la de ellos. Y yo no había llegado hasta ahí, descubierto toda la podredumbre de mi existencia, para morirme en un accidente de tránsito en una curva. El metal de mi carro crujió cuando su defensa tocó mi cajuela. Fue un toque leve, pero suficiente para hacer que la dirección bailara en mis manos. La oscuridad de la carretera a Cholula solo era cortada por las luces altas que reflejaban en mi retrovisor, cegándome. Rogelio, el hombre que durmió a mi lado por 30 años, estaba intentando sacarme del camino. Aquello no era un divorcio, era un intento de homicidio. El miedo, que hasta entonces me paralizaba, se transformó en instinto de supervivencia puro y duro. No me iba a morir, no esa noche, no antes de ver caer sus máscaras. Yo conocía esa carretera. Mi papá me traía aquí a comprar quesos cuando era niña. Sabía que, luego pasando el puente viejo, había una entrada de terracería, angosta, casi invisible, que llevaba a una antigua fábrica abandonada. Era mi única oportunidad. Si seguía en el asfalto, me alcanzarían o me harían volcarme en el siguiente barranco. Respiré hondo, agarré el volante con las manos sudadas y, en un acto de desesperación, pisé el freno y di el volantazo hacia la entrada de tierra. El volante casi se me escapa de la mano. El carro dio un brinco horrible y casi choco con la cerca de alambre, pero logré entrar. La cola del carro se coleó en la tierra suelta. Escuché el sonido agudo de las llantas de la camioneta de ellos rechinando en el asfalto, pasándose de largo. Se pasaron. Vi las luces rojas de freno prenderse allá adelante, pero yo ya estaba entrando en la oscuridad del monte. Apagué las luces inmediatamente. Avancé unos metros en el camino de tierra, con el carro brincando en los baches, y me paré detrás de unos matorrales altos. Apagué el motor. El silencio del campo cayó sobre mí como un manto pesado, roto apenas por el canto de los grillos y por mi respiración agitada, que parecía un fuelle roto. Me quedé ahí, encogida en el asiento, observando por el retrovisor. Vi la camioneta echándose de reversa en el asfalto, iluminando la entrada del camino. Aguanté la respiración. Si entraban, estaría acorralada. El haz de luz barrió el monte, pasó por encima de los matorrales donde yo estaba escondida, pero no me pescó. Después de un minuto que pareció una eternidad, escuché la discusión ahogada de ellos, y enseguida el sonido del motor acelerando hacia Puebla. Creyeron que yo me había seguido por la carretera principal. Solté el aire de los pulmones y recargué la frente en el volante, temblando incontrolablemente. Estaba a salvo, por ahora. Pero sabía que no podía regresar a la ciudad. Estarían vigilando mi casa, la casa de mi mamá, todo. Prendí el carro otra vez, sin prender las luces, guiándome solo por la luz pálida de la luna llena, y seguí despacito por los atajos hasta el rancho de mi hermano, el Beto. Beto siempre fue la oveja negra de la familia. Nunca se casó por la iglesia. Vivía en medio del monte criando gallinas y haciendo muebles rústicos, y siempre dijo que nuestra madre era una mocha hipócrita. Nos alejamos después de que me casé, porque Rogelio decía que Beto era mala influencia. Hoy veía la ironía amarga de eso. La mala influencia era el único hombre honesto que me quedaba. Cuando paré el carro en su puerta, los perros hicieron un escándalo. Beto salió al porche agarrando una linterna potente y un machete en la otra mano. «¿Quién anda ahí?», gritó, con la voz ronca de cigarro. «Soy yo, Beto, la Lupita. Por el amor de Dios, abre». Corrió a abrir la reja. Cuando me bajé del carro, con la cara hinchada de llorar y la ropa toda arrugada, soltó el machete y me abrazó. Ese abrazo olía a aserrín y a tabaco, pero fue el lugar más seguro del mundo. «¿Qué te hicieron, Lu? ¿Quién fue?» «Mato a uno». Fue Rogelio y el padre Anselmo. ¿Ellos? Ellos intentaron sacarme de la carretera. Lo llevé para adentro de la casita, con la estufa de leña todavía tronando. Puse la bolsa en la mesa de madera maciza y empecé a sacar todo.
Las cartas, la foto vieja de 1994, el documento del terreno y el sobre del banco con el nombre de mi hijo muerto. Mientras yo contaba la historia, vi la expresión de mi hermano cambiar de preocupación a una furia silenciosa. No gritó. Se puso rojo. Se le saltaron las venas del cuello. Cuando le enseñé la carta del banco usando el nombre de Pedrito, Beto le dio un puñetazo a la mesa que hizo brincar las tazas. «¡Hijos de la chingada!», rugió, con lágrimas en los ojos. Él amaba a ese sobrino que casi no conoció. Él fue el único que se quedó conmigo en el hospital cuando Rogelio dijo que no aguantaba ver al bebé muerto y se fue a rezar a la capilla con el cura. Ahora yo sabía por qué se fueron a la capilla. No fue a rezar, fue a planear cómo usar el RFC de un ángel para robar. Están lavando dinero, Beto. Y mi mamá sabía de lo suyo. Ella le dio el rancho al cura a cambio de que Rogelio se casara conmigo. Beto movió la cabeza, sentándose pesadamente en la silla. Yo siempre supe que había algo podrido, Lu. Mi mamá siempre protegió a Anselmo más que a nosotros. ¿Te acuerdas cuando mi papá quería denunciar que se perdieron unas joyas de la abuela y mi mamá dijo que las había donado a la iglesia? Nunca fue donación. Estaba pagando el silencio de ellos sobre alguna cosa. Tienen a la ciudad en la mano. El comandante come de la mano del cura. El juez juega baraja con Rogelio todos los viernes. Si vas a la policía aquí, ese sobre desaparece en 5 minutos y tú sales de ahí esposada por loca. Aquello era verdad. Estaba en una ciudad donde la sotana valía más que la ley. ¿Qué hago entonces?, pregunté, sintiendo la desesperación regresar. Tengo las pruebas, pero no tengo a quién entregárselas. Vamos a entregarlas a quien realmente manda hoy en día, dijo Beto, levantándose e yendo hasta un trastero viejo. Sacó de ahí una botella de mezcal y 2 vasos, sirviendo un trago para mí. Tómatelo. Necesitas calmar al santo para que invoquemos al demonio correcto. No vamos a ir con la policía local. Vamos a ir directo a la fiscalía en la Ciudad de México. Pero antes necesitamos quemarlos. Porque si los meten al bote, consiguen abogados caros y salen. Pero si la ciudad sabe quiénes son de verdad, ahí la condena es perpetua. Tenía razón. La cárcel sería poco. Yo quería que sintieran la vergüenza que yo sentí. Yo quería que cada señora que le besó la mano al padre Anselmo supiera dónde habían estado esas manos. El domingo que viene son las bodas de plata de los papás del presidente municipal, dijo Beto, con un brillo vengativo en la mirada. La iglesia va a estar a reventar. Viene el obispo. ¿El obispo?, pregunté. Sí, el obispo de la diócesis. Es un hombre serio. Viene de fuera. Dicen que no tolera escándalos. Si logramos hacer que esas pruebas lleguen a sus manos, enfrente de todo el mundo, o mejor, si hacemos que todo el mundo vea lo que está en esas cartas. Una idea se empezó a formar en mi mente, una idea peligrosa, teatral, pero perfectamente justa. Yo era maestra. Yo sabía usar un proyector. Yo sabía hablar en público. La iglesia acababa de instalar un sistema de sonido y video nuevo, supermoderno, para transmitir las misas por Internet. Rogelio tenía las contraseñas. Se la vivía presumiendo de eso. Y yo me sabía las contraseñas de Rogelio, porque usaba la misma combinación para todo. La fecha de ordenación del cura, 15 de agosto. Beto, le dije sintiendo una fuerza nueva surgir en mi pecho. ¿Tienes a ese amigo tuyo que le mueve a las computadoras? ¿El hacker que te arregló la laptop? ¿El Juca? Sí. Vive aquí cerquita en la colonia. ¿Por qué? Porque no quiero nada más entregar los papeles. Quiero que la ciudad entera escuche su voz. Quiero que vean las fotos. Quiero proyectar su vergüenza en el altar, durante la homilía. Beto sonrió. Fue una sonrisa fea, de dientes amarillentos, pero fue la sonrisa más solidaria que he recibido. Se va a armar un relajo marca diablo, Lu. Puede ser peligroso. Usaron el nombre de mi hijo muerto para robar, Beto. Agarré la mano de mi hermano. No tengo nada más que perder. Perdí mi pasado, mi matrimonio y la memoria de mi madre. Solo me queda la verdad. Y el domingo, la verdad va a entrar a esa iglesia, aunque tenga que tirar las puertas. Pasamos la noche en vela. El Juca llegó de madrugada, con la laptop bajo el brazo, asustado pero curioso. Digitalizamos las cartas una por una. Escaneamos la foto en alta resolución para que nadie tuviera duda de quiénes eran esas caras. Y, lo más importante, logramos entrar a la nube del celular de Rogelio,
porque el respaldo estaba vinculado al correo del que yo tenía la contraseña. Lo que encontramos ahí, Dios mío, eran audios. Audios que se mandaban quedando de verse y riéndose de los fieles. Escuchar la voz del padre Anselmo diciendo: «La limosna del domingo estuvo gorda, amor. Nos alcanza para cambiar el carro», mientras escuchaba la voz de mi marido riéndose al fondo. Fue la gasolina final que yo necesitaba. Ahora, quiero que pares y pienses conmigo. Si tuvieras la oportunidad de desenmascarar a quien destruyó tu vida enfrente de toda la sociedad, ¿lo harías? ¿O pensarías que es mejor irse en silencio y dejar que la justicia divina actúe? Escríbeme aquí en los comentarios. Yo haría el escándalo, o yo me iría en paz. Necesito saber si estoy sola en esta locura. El domingo amaneció nublado. Me puse mi mejor vestido negro. No era luto, era la ropa del verdugo. Beto manejó su camioneta vieja. No nos íbamos a sentar en las bancas de adelante. Íbamos para la sala de control de sonido, que quedaba en el coro, arriba, donde el acceso era restringido. Pero yo tenía la llave maestra que le robé del llavero a Rogelio antes de salir de casa con la ropa tijereteada. Sonaron las campanas. La iglesia estaba llena. Vi el carro de Rogelio llegando. Se bajó acomodándose la corbata, con esa cara de santo, saludando a la gente. El padre Anselmo ya estaba en el altar, con sus vestimentas doradas, sonriéndole al obispo que estaba sentado en la silla principal. Ellos no sabían, pero esa misa no terminaría con la bendición final. Terminaría con el apocalipsis. Desde lo alto del coro, escondida detrás de la consola de sonido empolvada, yo tenía la vista privilegiada de todo el teatro. El olor a incienso subía fuerte, mezclado con el perfume caro de las señoras de la sociedad que llenaban las bancas de enfrente. Mi hermano, Beto, estaba agachado cerca de la puerta, vigilando para asegurar que nadie subiera la escalera de caracol. El Juca, nuestro ángel de la guarda digital, tenía los dedos volando sobre el teclado de la laptop conectada al sistema central de la iglesia. Mis manos sudaban frío, un sudor helado que me escurría por la espalda, pero mi corazón latía en un ritmo extrañamente tranquilo. Era la calma del francotirador antes de jalar el gatillo. La misa transcurría con esa pompa que el padre Anselmo adoraba. El coro cantaba, las velas temblaban en el altar, y ahí estaba él, el hombre que durmió con mi marido en mi cama, levantando el cáliz sagrado como si fuera el ser más puro de la tierra. El obispo diocesano, don Marcos, un señor de pelo blanco y expresión severa, veía todo desde el trono lateral, asintiendo con aprobación solemne. ¿Y Rogelio? Rogelio estaba en la primera fila, leyendo la lectura del día con esa voz impostada de niño bueno. La lectura era sobre la mujer virtuosa. Leyó: «El corazón de su marido está en ella confiado». Tuve que morderme el labio hasta sentir sabor a sangre para no gritar ahí mismo. La hipocresía era física, casi palpable. Leía sobre confianza mientras lavaba dinero con el nombre de nuestro hijo muerto. «¿Es ahora, doña Lupita?», susurró Juca, con los ojos fijos en la pantalla. El momento de la homilía iba a empezar. El padre Anselmo se acercó al púlpito, acomodó el micrófono y sonrió esa sonrisa carismática que engañó a la ciudad por 30 años. «Espérate a que empiece a hablar sobre la familia», le ordené, en un susurro que parecía siseo de víbora. Anselmo empezó: «Mis hermanos, hoy celebramos las bodas de plata de nuestros queridos amigos. 25 años de unión. El matrimonio es la roca, el cimiento sagrado que sostiene a la sociedad contra los vientos del pecado. Ahora, Juca, suelta el audio primero». El Juca apretó Enter. El sistema de sonido de la iglesia, potente, de última generación, cortó la voz del padre de golpe. Un ruido de estática resonó, haciendo que todos se asustaran. Y entonces, la voz de Anselmo, nítida, clarita, pero en un tono burlón que nadie ahí conocía, llenó la nave de la iglesia. «La Lupita es una tonta, Rogelio. Se cree cualquier cosa. Si le digo que la contabilidad de la parroquia necesita su firma para salvar a las almas del purgatorio, ella firma. Dale gracias a Dios por la estupidez de tu mujer. Es ella la que paga nuestras cenas». Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Fue como si se hubieran chupado el oxígeno.
300 cabezas se voltearon unas a otras, confundidas. El padre Anselmo le pegó al micrófono, creyendo que era algún error técnico, alguna interferencia de radio. «Hermanos, parece que tenemos un problema tech». Pero el audio siguió, ahora con la voz de Rogelio riéndose, esa risa que él nunca soltaba en la casa. «El problema no es que firme, Anselmo. El problema es aguantarla en la cama. Tengo que cerrar los ojos y pensar en ti para poder, ya sabes. Es un sacrificio. Me merezco el cielo nada más por eso». El murmullo empezó, un oh colectivo, escandalizado. Rogelio se levantó de la banca, pálido, mirando para los lados como rata acorralada. El obispo don Marcos frunció el ceño, levantándose del trono con el báculo en la mano, mirando hacia el sistema de sonido. Juca, el video. Ahora, en la pantalla enorme detrás del altar, usada para proyectar la letra de los cantos, la imagen de la Virgen María desapareció. En su lugar surgió la foto en blanco y negro de 1988. Los dos jóvenes, Rogelio y Anselmo, con la dedicatoria «Mi único y verdadero devoto», ampliada en letras grandotas. El impacto fue tan grande que nadie gritó. La gente se quedó paralizada, tratando de procesar la imagen del párroco, sin camisa, abrazado al banquero respetable, pero no les di tiempo para respirar. La siguiente imagen fue el documento de la notaría, el término de donación, y yo, agarrando el micrófono de la cabina de sonido, hice que mi voz retumbara por encima del caos que empezaba a armarse. «No es interferencia, padre Anselmo», grité. Mi voz tembló al principio, pero luego agarró la fuerza de 30 años de silencio. Todas las cabezas voltearon para arriba, hacia el coro. Vi la cara de Rogelio contraerse en terror. Me vio. «Lupita, ¿estás loca? ¡Apaga eso!», berreó desde abajo, perdiendo la compostura. «Loca fui por 30 años, Rogelio», respondí, y mi voz retumbó en las bocinas. «Loca por creer que eras un hombre honorable. Loca por pensar que mi madre quería mi bien cuando ella me vendió por ese terreno que están viendo en la pantalla». El padre Anselmo intentó correr hacia la sacristía, pero el obispo, en un movimiento rápido y autoritario, extendió el báculo y le bloqueó el paso. «Quédese donde está, padre», tronó el obispo. Su autoridad era la única cosa que todavía mantenía un orden mínimo en ese lugar. «Don Marcos, esto es un montaje. Es cosa del demonio. Esa mujer está poseída», gritaba Anselmo con la sotana desacomodada, sudando a chorros. «Poseída por la verdad, excelencia», le contesté. «Juca, enseña la cuenta. Enseña el crimen final». La pantalla cambió una vez más. Ahora mostraba el estado de cuenta de un banco internacional y justo arriba, el titular de la cuenta, Pedro Ferreira Santos. Y al lado, el acta de defunción del mismo Pedro, fechada hace 30 años. La iglesia, que estaba en un zumbido de chisme, se cayó otra vez. El horror ahora era de otra naturaleza. La traición es escándalo, pero usar a un muerto es un crimen imperdonable. «¿Ustedes saben quién es Pedro Ferreira Santos?», pregunté, y las lágrimas finalmente salieron, no de tristeza, sino de pura rabia. «Es mi hijo, mi bebé que nació muerto, el hijo que lloré en los brazos de ese hombre que está ahí en el altar. Y esos dos monstruos usaron el nombre de mi angelito para lavar dinero robado de la diócesis. Fue la gota que derramó el vaso. La mamá del presidente, una señora ya grande, se desmayó. Hubo gritos. Los hombres empezaron a subirse al altar, no para agredir, sino para rodear al padre y a Rogelio. La indignación popular es una fuerza de la naturaleza. «Agárrenlos», gritó alguien al fondo. «Llamen a la policía», gritó otro. «La policía ya está aquí», dijo Beto, apareciendo a mi lado y señalando la puerta principal de la iglesia. Las puertas dobles se abrieron y 4 agentes federales entraron, con placas en el pecho. Beto no se había andado con juegos. Había mandado las copias digitales a un contacto suyo en la Ciudad de México la noche anterior. El delito no era la traición. Era lavado de dinero y falsedad de declaraciones, delitos federales. Ver a Rogelio siendo esposado, con las manos atrás, llorando como niño, no me dio alegría. Me trajo un vacío inmenso. Miró hacia arriba, hacia mí, una última vez. No había amor, no había odio,
Había apenas la mirada de alguien que sabe que la fiesta se acabó. El padre Anselmo intentó invocar el fuero eclesiástico, gritando que solo respondía al Papa, pero el agente federal fue implacable. Esposó al cura todavía con la ropa de misa. La imagen de él bajando las escaleras del altar, con la cabeza agachada, bajo los abucheos y los gritos de ladrón y hereje de esas mismas personas que le besaban la mano minutos antes, fue la escena más fuerte que he presenciado. El obispo don Marcos subió al púlpito. Estaba lívido. Agarró el micrófono y con la voz quebrada dijo solo una frase: «La casa de Dios fue limpiada hoy. Vamos a rezar en silencio por el alma de esta parroquia». Pero yo no quería rezar. Yo quería bajarme. Quería salir de ahí. Bajé la escalera de caracol con las piernas de trapo. Cuando pisé la planta baja, la multitud me abrió paso. Nadie me tocó. Nadie me abrazó. Me miraban con una mezcla de miedo y respeto. Yo era la mujer que había tumbado a los dos hombres más poderosos de la comunidad. Yo era la viuda de un marido vivo y la huérfana de una madre traidora. Pasé por el pasillo central, el mismo por donde entré vestida de novia 30 años antes. En esa época caminaba hacia mi prisión. Ahora caminaba hacia la salida, hacia la luz del sol, hacia la soledad aterradora y maravillosa de la libertad. Cuando llegué a la puerta de la iglesia, el sol del mediodía me pegó en la cara. Respiré hondo. El aire se sentía más ligero. Beto me puso la mano en el hombro. «Se acabó, Lu. Se van a pudrir en la cárcel». «No, Beto», le respondí, mirando hacia la plaza donde las patrullas se llevaban mi pasado. «Se acabó la mentira. Mi vida de verdad, empieza ahora». «¿Pero tú piensas que fue fácil después de eso? ¿Crees que, solo porque los metieron al bote, mi dolor desapareció mágicamente y me volví la reina de la ciudad? Al contrario, lo que pasó en los meses siguientes fue otro tipo de calvario, uno que tuve que enfrentar sola, sin público y sin micrófono, porque tumbar al enemigo es la parte rápida. Lo difícil es reconstruir la ciudad que fue bombardeada adentro del pecho de una. Si llegaste hasta aquí, agárrame la mano un poquito más. Porque necesito contarte qué hace una cuando el show se acaba, las luces se apagan y te ves sola en el espejo, con 54 años y una vida entera para reinventar. Y hay un secreto final, una cosa que Rogelio me dijo en el reclusorio, meses después, que cambió la forma en cómo veo el perdón. Los días que siguieron a aquel domingo fatal no fueron de gloria, manita, fueron de silencio. Un silencio diferente al que sentía en mi casa vacía antes de descubrir todo. Era un silencio pesado, cargado de miradas. Puebla es una ciudad histórica, hermosa, pero implacable. Me volví la mujer que metió al padre a la cárcel. Algunos me miraban con admiración, cuchicheando: «Esa tiene pantalones», cuando pasaba por la panadería. Otros, los más mochos y ciegos, desviaban la mirada, como si yo fuera la culpable por revelar la mugre que ellos preferían mantener debajo de la alfombra sagrada. Necesité mucha terapia. Necesité llorar mucho en el hombro de mi hermano Beto. Necesité entender que la vergüenza no era mía. La vergüenza es de quien miente, de quien roba, de quien manipula sentimientos puros a cambio de placer y dinero. Fui víctima, sí, pero me negué a seguir en el papel de pobrecita. Vendí la casa. No pude pasar ni una noche más en esa recámara donde oí los gemidos. La vendí con todo adentro, muebles, cortinas, hasta la ropa de cama. Quería distancia física de ese recuerdo. Con el dinero me compré un departamento chiquito, pero soleado, con un balcón lleno de orquídeas que yo misma cuido. ¿Y el terreno de mi mamá? La justicia anuló la donación fraudulenta. El rancho volvió a mi nombre y al de Beto. Transformamos el lugar. Hoy, ahí funciona una pequeña cooperativa de mujeres artesanas, mujeres que, como yo, tuvieron que empezar de cero. Es mi venganza poética. Donde antes había un pacto de silencio machista, hoy hay voces femeninas, trabajo e independencia. Pero prometí contarte el secreto final, la última pieza de este rompecabezas macabro. 3 meses después de la detención, el abogado de Rogelio me contactó. Dijo que él quería verme, que no firmaría el divorcio si no hablaba conmigo una última vez. Beto se opuso. Dijo que era peligroso, que iba a intentar manipularme. Pero yo necesitaba ir. Necesitaba mirarlo a los ojos,
ahora sin la máscara de niño bueno, y entender el porqué más profundo. El penal era un lugar frío, gris, con olor a desinfectante barato y desesperanza. Cuando vi a Rogelio, sentado del otro lado del vidrio, flaco, con el pelo rapado y vistiendo el uniforme beige de recluso, no sentí rabia, sentí lástima. Una lástima inmensa de un hombre que tuvo todas las oportunidades de ser feliz, pero eligió vivir en la sombra. Agarró el interfono. Yo agarré el mío. ¿Por qué viniste?, preguntó, con la voz quebrada. Porque soy la mujer que intentaste destruir, Rogelio. Y estoy aquí, de pie. Vine a ver lo que sobró de ti. Bajó la vista. Y fue ahí que me dijo la frase que cambió todo. La frase que me liberó de cualquier rastro de culpa que yo todavía cargara por no haber sido suficiente para él. Lupita, empezó, y vi una lágrima escurrir en esa cara envejecida antes de tiempo. Anselmo y yo, nosotros no te escogimos por el terreno. El terreno fue el precio, sí, pero la elección fue mía. ¿Tuya?, pregunté, confundida. Sí, podía haberme casado con cualquier otra. Había muchas interesadas. Pero te escogí a ti porque tú tenías luz, tú tenías una alegría, una inocencia, una fe verdadera que Anselmo y yo nunca tuvimos. Nosotros estábamos podridos por dentro, Lupita. Y yo pensé que si te traía cerca, si dormía a tu lado, tal vez tu luz se me pegara. Tal vez tú me salvaras de mi propia oscuridad. Me quedé muda. El impacto de esa confesión era visceral. Pero no funcionó, ¿verdad?, continuó, con una sonrisa amarga. Tu luz solo hacía que mi sombra se viera más grande. Por eso empecé a tratarte con frialdad. Por eso te decía ingenua. Tenía envidia, Lupita. Odiaba tu bondad porque me recordaba todos los días la basura que yo era. Anselmo quería tu dinero. Yo quería apagar tu brillo porque me cegaba. Colgué el interfono. No dije adiós. No dije te perdono. El perdón es un proceso interno, no una frase mágica que una dice para aliviar la conciencia del verdugo. Me levanté de esa silla de plástico y salí de la prisión sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi carro, bajo el sol fuerte, entendí. Yo nunca fui la esposa engañada y tonta. Yo fui la luz que incomodó a la oscuridad. Intentaron apagarme, hacerme menos, venderme, robarme, pero la esencia de lo que soy, mi integridad, mi capacidad de amar, eso nunca lo pudieron tocar. Hoy, a los 54 años, estoy viviendo mi adolescencia tardía. Entré a clases de baile de salón, viajé a la playa sola por primera vez y me tomé una margarita mirando el mar. ¿Y sabes una cosa? La vida es deliciosa cuando una se quita el peso de la mentira de la espalda. No sé cuál es tu dolor hoy. No sé si estás durmiendo al lado de un extraño, si descubriste una traición, o si sientes que tu vida se paró en el tiempo. Pero quiero decirte, mirándote a los ojos ahorita, no estás demasiado vieja, no eres demasiado débil y, principalmente, no estás sola. El dolor de la separación parece que nos va a matar, parece que nos arrancaron un pedazo del cuerpo sin anestesia. Pero créeme, esa herida cicatriza, y la piel que nace abajo viene más fuerte, más resistente. No tengas miedo de investigar tu intuición, no tengas miedo de confrontar la verdad, por más fea que sea. Porque la verdad, mi querida, es el único camino para la libertad. Si mi historia tocó tu corazón, si sentiste mi dolor y mi victoria, por favor, forma parte de nuestra comunidad. Dale clic ahorita al botón de suscribirse. Activa la campanita, porque aquí traemos historias reales, sin filtro, de mujeres que se cayeron, pero se levantaron con la corona bien puesta. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hubieras ido a visitar a Rogelio a la cárcel? Yo leo todos los comentarios, porque cada palabra de ustedes es un abrazo que recibo hasta acá en Puebla. Ahora, sécate las lágrimas, levanta esa cabeza y respira hondo. Tu vida es tuya. Nadie tiene el derecho de robarte tu brillo. Y si te emocionaste con mi trayectoria, estoy segura de que te va a gustar mucho este próximo video que está apareciendo ahí en tu pantalla. Es otra historia de superación impresionante que seleccionamos con mucho cariño para mostrarte que la fuerza de la mujer no tiene límites. Dale clic ahorita, vale mucho la pena verlo. Te espero allá. Quédate con Dios,
un beso en tu corazón y hasta el próximo video.